Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima clase de química para primero medio del programa EAR Chile. Hoy día, en este video, vamos a hablar de estequiometría. Los aprendizajes esperados con este video es que ustedes sean capaces de conocer las leyes que rigen la estequiometría de las reacciones. Antes, obviamente, comprender qué es estequiometría. ¿Ya? Vamos a ver el concepto de mol, vamos a reconocer la constante de Avogadro y calcular masas molares. También vamos a revisar las reacciones químicas y su relación con la estequiometría. Vamos a equilibrar reacciones químicas y vamos a ver las distintas relaciones estequiométricas. Estequiometría. ¿Qué es estequiometría entonces? Es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. ¿A qué se refiere que sea cuantitativo? Que acá nosotros, mediante esta técnica de estequiometría, o mediante la estequiometría misma, el estudio, vamos a ver la cantidad numérica, ¿cierto? Ya sea masa, moles o distintas unidades que los vamos a revisar ahora, ¿ya? De los componentes de una reacción química, es decir, los componentes de reactivos y productos. La estequiometría mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa que existen entre los elementos químicos que están implicados, ¿cierto? En una reacción química. Por ejemplo, yo puedo saber la masa de una sustancia A y la puedo transformar gracias a la masa molar en moles. ¿Ya? Esta masa molar y el concepto de mol lo vamos a hablar al tiro. ¿Ya? Entonces esto, mediante estequiometría, son estas relaciones que existen entre los componentes de una reacción, ¿ya? Podemos tener los moles de otra sustancia B, por ejemplo, y a la vez, usando la masa molar de B, puedo tener la masa de B. ¿Sí? Son como conceptos que se ven medio abstractos hasta el momento, pero los vamos a aclarar. Lo importante es que la estequiometría se encarga de estudiar la cantidad de reactivos y de productos que están en una reacción y cómo se relacionan entre ellos. Antes de entrar netamente en el cálculo de las reacciones estequiométricas, vamos a hablar de las leyes, de distintas leyes en todo este tema de la estequiometría. Una de las leyes más importantes es la ley de conservación de masa. Ustedes me imagino que ya la manejan. ¿Cierto? Esta ley dice que en toda reacción química la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos. Por lo tanto, la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos o de los resultados finales. Esta ley reafirma que en la naturaleza, ¿cierto?, nada se crea ni nada se destruye, solo se transforma. Acá ustedes lo ven con este ejemplo. Dos partículas de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno, reaccionan con una molécula de oxígeno. Recuerden que es una molécula porque es la unión de dos átomos, representado acá como rojo, dos círculos rojos, cada uno de ellos es un átomo de oxígeno, están puestos como O2. Acá cada círculo blanco es un átomo de hidrógeno, pero este es un H2 y este es otro H2. Los simbolizo como 2H2, ¿sí? Pero en total tengo ¿cuántos átomos de hidrógeno? 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 2. Aunque sea una molécula en este caso, y acá hayan dos moléculas. Estas moléculas entonces, que son los reactantes, reaccionan y se transforman en esto: un oxígeno con dos hidrógenos, otro oxígeno con dos hidrógenos, o sea, dos moléculas de agua. La ley de conservación de masas dice que la masa, o en otras palabras, los átomos que yo tengo en los reactantes, van a ser igual a los átomos que tengo al final en los productos. Y si cuento, es verdad, tengo 4 hidrógenos en total en los productos y al principio tenía 4 hidrógenos. Tengo dos oxígenos, dos átomos de oxígenos, acá tengo dos átomos de oxígenos. La diferencia está en que se transformó de una sustancia a otra, pero se mantuvo la cantidad de masa, la cantidad de materia. Por tanto, se rompieron enlaces químicos o se formaron nuevos enlaces químicos, pero siguen existiendo la misma cantidad de masa, de elementos, de materia. ¿Sí? Esta es la ley de conservación de masa, planteada, ¿cierto?, por el químico francés Lavoisier. Otra ley importante es la ley de proporciones definidas. Esta ley dice que diferentes muestras de una misma sustancia pura siempre contienen la misma proporción del elemento. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua pura y saco un poquito de esta agua, voy a encontrar siempre H2O. Si tengo otra muestra del mismo vaso, también va a haber H2O.
y en todos lados que saque siempre voy a tener H2O, ¿sí? O sea, si contara un montón, un ml, por ejemplo, de esa agua que está en el vaso, yo tendría en ese ml, tendría una cierta cantidad de hidrógenos y una cierta cantidad de oxígenos, y estarían siempre en la misma proporción. Por ejemplo, podría haber, no sé, por ejemplo, 0,1 gramo de hidrógeno y 0,8, 0,9 gramos de oxígeno. Si saco ahora 5 ml de ese mismo vaso, voy a tener, seguir teniendo la misma proporción. O por ejemplo 10 ml, para que sea más común, más fácil. O sea, voy a tener, por ejemplo, en vez de 0,1 gramos, voy a tener 1 gramo, por ejemplo. Y voy a tener 9 gramos del otro. ¿Sí? Siempre se mantiene la misma proporción. Acá, en cuanto a la ecuación química, esta ley implica que siempre se van a poder asignar subíndices fijos para cada compuesto. Por ejemplo, H2O siempre va a tener H2O, ¿sí? Y uno de oxígeno. Fíjense en esta foto. Dice 4 átomos, ¿cierto? Se unen a 4 átomos de sulfuro, ¿ya? Y me forma esto: 4 unidades de sulfito, ¿sí? Ahora, si tengo 4 de estos y se juntan con 6 de estos, voy a formar 4 moléculas como las anteriores y van a sobrar 2 de estos átomos que quedan libres. Lo mismo, si tuviera 8 de estos y los junto con 4, se forman solo 4 de esas moléculas y quedan 4 libres. Y eso pasa en la realidad, ¿sí? Esta es la formación de galena, ¿no? Que es plomo con azufre. En cualquier muestra del agua pura, por ejemplo, el ejemplo que estábamos dando, siempre habrá 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, y la proporción de masa entre ambos siempre será 88,81% de oxígeno y 11,2% de hidrógeno. ¿Sí? Sin importar la cantidad que yo saque de agua, siempre voy a tener esa misma proporción. ¿Por qué? Porque son proporciones definidas. Eso es lo que planteó Louis Proust, que fue uno de los personajes más importantes también en cuanto a las teorías de estequiometría. Otra teoría importante, otra ley importante, no teoría, es la ley de las proporciones múltiples, que es como lo contrario de lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Ley de proporciones definidas, acá hablamos de ley de proporciones múltiples, dado por Dalton, ¿ya? Este personaje planteó de que los elementos se pueden combinar en forma de proporciones, en diferentes proporciones, para formar distintas moléculas, ¿sí? O sea, a diferencia de lo anterior, que dice que siempre se combina en la misma proporción, acá me dice que se combinan en proporciones distintas, ¿ya? Y esto no anula la otra ley, sino que hoy en día se ha visto que ambas leyes se cumplen, ¿sí? ¿Cómo es así? Por ejemplo, hay 2 óxidos de cobre, el CuO y el Cu2O. Eso existe en la naturaleza, ¿ya? Y tienen un 79,89% y un 88,82% de cobre, respectivamente. Este 79,8% y este 88,8%, ¿sí? Y que equivalen al 3,97 a 3,963 gramos de cobre por gramo de oxígeno en el primer caso, y a 7,945 gramos de cobre por cada gramo de oxígeno en el segundo caso. O sea, tienen diferentes proporciones y se cumple. Se cumple que, por ejemplo, acá, como en este dibujo, el nitrógeno se puede juntar con un oxígeno y formar el NO, o bien el nitrógeno se puede juntar con 2 oxígenos y formar el NO2, ¿sí? Por lo tanto, hay sustancias que cumplen la ley de proporciones múltiples, y hay otras sustancias que cumplen la ley de proporciones definidas. Pero ambas leyes son válidas. Otra cosa importante es el concepto de mol. El mol es una unidad de masa atómica, ¿ya? La unidad de masa atómica constituye una escala relativa de masa del elemento, pero debido a que los átomos tienen masas tan pequeñas, es conveniente tener una unidad especial para describir una gran cantidad de átomos. O sea, a ustedes me interesa que se acuerden que mol, ¿ya?, es una cantidad de materia. Así lo podemos definir, es una cantidad de materia, ¿ya? Y para que se entienda mejor, es un número, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, cuando uno habla de una, por decirlo así, una docena, como sale acá, ¿cierto? Si hablamos de una docena de naranjas, nosotros sabemos que una docena
equivale a 12 naranjas. Si hablamos de una docena de lápices, hablamos de 12 lápices. Si hablamos de una centena, por ejemplo, de personas, estamos hablando de 100 personas. ¿Sí? Entonces, docena, centena es una cantidad de algo. Mol también es una cantidad de algo, que nosotros la podemos ocupar para personas, para átomos, para moléculas, para sillas, para lápices, para lo que sea. Por eso es una cantidad. ¿Sí? Un mol específicamente corresponde a 6,02 o 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Sí? Por ejemplo, un mol de hidrógeno es esa cantidad, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. ¿Sí? En otras palabras, el mol es una cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya sean átomos, moléculas, otras partículas, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Esto es más que nada que para definir mol se pesó una cantidad de carbono y se dijo esto pesa 12 gramos y se vio que el carbono, ¿cierto? Como tiene un número atómico de 12, significa que tiene 6 protones y 6 neutrones, ¿cierto? Se dijo que esa cantidad entonces corresponde a lo que es mol. Un mol, ¿cierto? Es una cantidad de moles, perdón, de gramos que está relacionado con su número másico, ¿ya? Que lo vamos a ver al tiro. O su número atómico también, que es lo mismo. Entonces, mol es una cantidad de sustancia. El número real de átomos en 12 gramos de carbono se determina experimentalmente. ¿Ya? Eso fue, como les decía yo, un experimento que se hizo. Este número se denomina número de Avogadro. ¿Ya? El número de Avogadro corresponde a la cantidad de átomos o moléculas o sustancias que tiene un mol. ¿Sí? Entonces, un mol es 6,022 por 10 elevado a 23. De lo que sea un mol de átomos, entonces esa cantidad de átomos. Un mol de sillas es esa cantidad de sillas. Un mol de moléculas, esa cantidad de moléculas. O un mol de iones, esa cantidad de iones. ¿Sí? 6,02 o 6,022 por 10 elevado a 23. A ese número se le llama entonces número de Avogadro. ¿Sí? Acá lo más que se le puede preguntar a ustedes es que, por ejemplo, en cuanto a la teoría, que cómo se determinó que era un mol con 12 gramos de carbono 12. Así se determinó. ¿Sí? ¿Qué cantidad es un mol? Es esa cantidad, 6,02 por 10 elevado a 23. Es decir, es ese número corriendo la coma para allá, ¿cierto? 23 veces. Es decir, le vamos a tener que poner 21 ceros al 6,02. Es una cantidad muy muy grande de átomos, o moléculas, o sillas, o lo que sea. Es una cantidad muy grande. Entonces, para no decir, yo tengo 6.598.999.000 millones, ¿sí? O decimos un mol, ¿sí? Esa cantidad es un mol. Entonces, en condiciones normales de presión y de temperatura, se simboliza así esto: condiciones normales de presión y temperatura, siempre un mol de gas, del gas que sea, ¿ya? Ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Ya? Esto es una relación súper importante. ¿Ya? Un mol de gas tiene un volumen, un espacio, ¿cierto?, de 22,4 litros. Por lo tanto, medio mol, ¿qué volumen ocupará? Acá ustedes lo que más tienen que usar es regla de 3 o porcentaje. ¿Sí? Si un mol ocupa 22,4 litros, entonces medio mol va a ocupar la mitad de ese volumen. ¿Sí? Es decir, va a ocupar 11,2 litros. ¿Sí? La mitad. Si fueran 2 moles, ocupará el doble de esto, es decir, 44,8 litros. ¿Ya? Entonces, siempre en esas condiciones, un mol de gas ocupa el volumen de 22,4 litros. Un mol. Veamos el concepto de masa atómica y masa molar. La masa atómica, acá, como bien lo dice su nombre, ¿cierto?, es una masa, ¿ya? Y es la masa del átomo, ¿ya? Y se mide en unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica se simboliza como UMA, unidad
masa atómica. Se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Esto es como la teoría. O sea, el carbono 12, un doceavo de esto, 1 partido en 12 por, ¿cierto? La masa del átomo de carbono 12 me da 12 UMA. ¿Sí? Perdón, eso da 1 UMA. Estoy viéndolo como una fórmula. ¿Ya? Entonces, un doceavo de carbono 12, ¿cierto? Es un UMA. Entonces, como es un doceavo, un carbono completo serían 12 UMA. La masa de un átomo de carbono 12 sería 12 UMA. La masa de un átomo, la masa atómica de un átomo X que tiene el número atómico, perdón, número másico de 25, su número, entonces su masa atómica es 25. ¿Ya? La masa atómica entonces de un elemento también se conoce como peso atómico, es lo mismo. Y ese valor va a ser igual al número másico. ¿Sí? El número másico que ustedes han visto, ¿cierto? Pueden decir que usted en un elemento usted tiene el número atómico y el número másico. El número másico corresponde a la masa atómica o peso atómico. Entonces, el hidrógeno, si tiene un número másico de 1, la masa atómica es de 1 también. Es 1,008 en realidad. ¿Sí? Pero se aproxima a 1. Este valor también está aproximado a 1. El oxígeno, que es 18, ¿cierto? Tiene un valor de número atómico, masa atómica de 16 UMA. 16 UMA. Entonces, un UMA es 1 por 6,6, o sea, 1,661 por 10 elevado a menos 24 gramos. O en otras palabras, un gramo es igual a 6,22 por 10 elevado a 23 UMA. ¿Sí? Eso es lo que correspondía al concepto de mol. Lo importante es que ustedes se acuerdan que la masa atómica se mide en UMA. ¿Sí? Si el oxígeno tiene un número másico de 16, entonces su masa atómica es 16 UMA. Si el helio tiene un número másico de 4, entonces, ¿qué será? Su masa atómica va a ser 4 UMA. Recuerden, número másico igual a masa atómica. Entonces, ustedes teniendo la tabla periódica podrían saber las masas atómicas de los elementos. La masa molar, esto se define también como la masa de un átomo, ¿ya? Pero va a estar expresada en gramos. Uno dice, pucha, ¿cómo un átomo va a pesar gramos? No se puede, es verdad. Pero el llamarse molar significa que está relacionado a los moles también. Entonces, esto habla de que es la masa, expresada en gramos o en kilogramos, de un mol de unidades, ya sean átomos, sillas, moléculas, lo que sea. Un mol. O sea, una cantidad grande, 6,02 por 10 a 23 átomos, por ejemplo. Entonces, la masa que tiene ese mol es la masa atómica. Para calcular cualquier elemento, por ejemplo, la masa atómica en UMA va a ser igual a la masa molar en gramos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos calculado la masa atómica? La masa de un átomo. Entonces, cuando nosotros lo podemos calcular como la masa de un mol de átomos. Por ejemplo, el carbono, que tiene una masa atómica de 12 UMA, ¿sí? Por su número másico, también se puede escribir como 12 gramos. El sodio, que tiene un número másico de 23, su masa atómica es 23 UMA, y su masa molar será la misma, el mismo valor numérico, pero cambia la unidad, gramos, 23 gramos. ¿Sí? Entonces, masa molar siempre en gramos por cada mol. ¿Ya? Dice, si se conoce la masa molar, la masa atómica de un elemento, también se conoce su masa molar. ¿Sí? Y también se conoce su número atómico, número másico, perdón. Otra forma de masa importante es la masa molecular. Es decir, a veces se denomina también peso molecular, ¿ya? Y es la suma de las masas atómicas en una molécula. La masa molar de un compuesto, por ejemplo un gramo, es numéricamente igual a la masa molecular, que es lo que habíamos hablado recién, que en este caso 12 UMA al final equivale numéricamente lo mismo a 12 gramos. Entonces fíjense acá tenemos para calcular la masa molecular. Como dice su nombre, es la masa de una molécula, por tanto de 2 o más átomos unidos.
Acá tengo tres átomos unidos. Un átomo de azufre central con dos átomos de oxígeno. Entonces, si calculo las masas atómicas, el azufre tiene una masa atómica de 32,71. El oxígeno tiene una masa atómica de... ¿De cuánto? El oxígeno de 16. Entonces, como son dos oxígenos acá, sería 2 por 16 Por lo tanto, si sumo todo esto, el azufre más el oxígeno, me da un total de número de masa atómica de 64,07 ¿Sí? Entonces, para cualquier molécula, la masa molecular en es igual a la masa molar en gramos. Una molécula de SO2 es igual a 64,7 Un mol de CO2, ¿ya?, es igual a 64,07 gramos de CO2. Y la masa molar del SO2 es igual a 64,07 por gramos partido por mol. Entonces, lo importante es que la masa molecular es la masa de una molécula. Entonces yo tengo que calcular la masa atómica de cada componente y después sumarla. Eso es la masa molecular. Ejemplo, determine la masa molecular y la masa molar de los compuestos SO2, CuO4 por H2O. Entonces, en esta molécula calculo la masa, tengo que calcular la masa molecular. Entonces, para eso digo el azufre es 32,1 eso lo puedo ver en una tabla periódica. El oxígeno son 16 cada uno, pero como son dos átomos de oxígeno por ese 2 que está acá abajo, en total me da un total de 64,1 Es una masa molar que es mayor a 64,1 gramos partido por mol. Así se define masa molar, como en gramos por cada mol. ¿Sí? Ahí entonces calculamos la masa molecular, sumando la masa atómica del azufre más la masa atómica del oxígeno. En este caso tengo una sustancia más grande, pero se comporta exactamente lo mismo. Corresponde a una molécula pentahidratada, 90 gramos de UMA, y se debe sumar su masa molecular a la masa de SO4. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? La masa molecular del SuSO4, que acá la tenemos, ¿cierto? Y me da una masa total de 159,6. La masa molecular del agua me da esto, una masa de 90 Por lo tanto, tengo 259,6 que corresponde a la masa molecular del CuSO4, más 90 me da un total de 249,6 La masa molar entonces sería 249,6 gramos partido por mol. Otro ejemplo, el metano es el principal componente del gas natural. ¿Cuántos moles de metano de CH4 hay en 8 gramos de metano de CH4? Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Sabemos nosotros que el CH4 tiene una masa molar que es por el carbono, ¿cierto?, que serían 12 gramos partido por mol, la masa molar, ¿cierto?, expresada en gramos partido por mol. Recuerden, si apareciera en sería la masa atómica, si aparece en gramos partido por mol es la masa molar. 12 gramos partido por mol, más que a todo esto, eso ustedes lo pueden saber sabiendo un número másico que sale en la tabla periódica, o bien se lo van a dar las masas atómicas. Entonces, el carbono 12 gramos partido por mol. El hidrógeno es 1 gramo partido por mol, pero como son 4 hidrógenos lo multiplico por 4, ¿cierto? Esto me da un total, al multiplicar 4 por 1, 4 más 12, me da un total de 16 gramos por mol. O sea, la masa atómica, mejor dicho, la masa molar del CH4 viene siendo 16 gramos por cada mol. O sea, un mol de CH4 pesa 16 gramos, ¿sí?, o tiene una masa de 16 gramos. Existen dos formas para el cálculo de los moles. O sea, yo quiero saber cuántos moles de metano, ¿cierto?, hay en 8 gramos. Entonces, una forma es decir, ya, tengo 8 gramos de metano y esos 8 los multiplico por un mol de CH4 dividido por su masa molar, que es 16 gramos
¿cierto? Por cada mol. Al hacer esto, me da un resultado de 0,5 mol de metano, ¿sí? Vamos a decir que se multiplica, sería 8 por 1, 8, dividido 16, es la mitad, 0,5, ¿cierto? Otra segunda fórmula es acordarse de esta ecuación, de que los moles, que se simboliza con n en moles, es igual a la masa partido por masa molar. Entonces, yo quiero saber los moles. Esto va a ser masa partido masa molar. La masa son 8 gramos, ¿sí? Que es lo que me están pidiendo que yo calcule. 8 gramos de metano. Y la masa molar la calculamos acá, eran 16. Entonces sería 8 gramos partido por 16. Me queda esto, 8 partido por 16 gramos mol. Se me van los gramos y me queda mol, 0,5 mol. ¿Sí? Traten de aprenderse esta fórmula, es súper útil. ¿Ya? Moles es igual a masa partido por masa molar. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen los moles y tienen la masa, pueden calcular la masa molar también. ¿Cómo? Si acá está dividiendo, la paso para allá multiplicando. Y los moles que quedan multiplicando acá, los paso para acá abajo dividiendo. Si me quería que masa molar es igual a masa partido por mol. ¿Sí? O si quiero saber la masa, simplemente paso la masa molar para allá multiplicando los moles. Me queda masa molar por mol es igual a la masa sola. Ahora, hablemos de las reacciones y las ecuaciones químicas. En una reacción química corresponde a un proceso en el cual una o más sustancias químicas se transforman en una o más sustancias nuevas en los productos. ¿Sí? En una ecuación química se usan símbolos químicos para representar lo que ocurre en la reacción química. O sea, la reacción química es como lo real, lo que está ocurriendo en la realidad, el proceso mismo. ¿Sí? En cambio, la ecuación química es una forma de representar lo que está pasando en la reacción química. Por ejemplo, la reacción entre el hidrógeno molecular y el oxígeno molecular para formar agua se puede representar mediante la siguiente ecuación. Por ejemplo, 2H2, que pueden ser dos moléculas de hidrógeno, o bien 2 moles de hidrógeno molecular. ¿Ya? Ese 2 puede significar moles o moléculas, ¿ya? O átomos. Por en este caso, como tengo un H2, serían moléculas. ¿Sí? O sea, 2 moles de esta molécula o 2 moléculas de H2 más, en otras palabras, reaccionan con, así se puede leer esta reacción, reaccionan con una molécula de oxígeno de O2, ¿cierto? O un mol de O2, ¿ya? Para producir 2 moléculas de agua o 2 moléculas, o 2 moles de agua. Como dependiendo cómo lo utilicemos acá, es como se va a utilizar también acá la simbología. Decimos ya, son moles, todo mol. Son moléculas, todo moléculas. ¿Sí? Gráficamente esto se puede ver así como 2 moléculas de H2, en este caso lo vamos a ver como moléculas, reaccionan con una molécula de O2 para formar 2 moléculas de agua. ¿Sí? 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno nos producen 2 moléculas de agua. Reactantes a este lado, que alimentan al lado izquierdo, y los productos al lado derecho. Entonces, en una reacción y ecuación química vamos a ver cómo leemos una ecuación química. Por ejemplo, tengo 2Mg más O2 me produce 2MgO. Entonces, lo vamos a leer así. Dos átomos de... Acá está un poco ruido esto, ¿ya? Puede ser 2 átomos de magnesio más una molécula, esto es una de las formas. 2 átomos de magnesio más una molécula de O2 producen 2 moléculas de 2 moléculas de MgO, ¿cierto? Otra forma que acá está, que acá está corrido. Otra forma es decir que 2 moles de magnesio, imagínense que este es un punto 3, ¿sí? Está ahí llegando. 2 moles de magnesio reaccionan con un mol de O2 o más un mol de O2, producen 2 moles de MgO. ¿Sí? Otra forma sería, ya más complicadita,
decir que 48,6 gramos de magnesio, que es la masa atómica, ¿cierto? En este caso, como en gramos sería la masa molar del magnesio. En la tabla periódica aparece 48,6. Entonces digo, perdón, aparece 24,3. Pero como son 2, lo multiplico, sería 2 por 24,3. Eso me da una masa de 48,6. ¿Sí? Reaccionan con 32 gramos de O2. Porque en la tabla periódica aparece 16 para cada oxígeno. Pero como son 2 oxígenos, serían 32 gramos. ¿Sí? Para producir, acá tendría que ser cuánto es en gramos esto de acá. El magnesio dijimos que era 24,3 y el oxígeno es 16. Por lo tanto, esto, la suma de 24,3 y 16, ¿cuánto sería? Sería 40,3. ¿Sí? Pero como tengo dos de estas moléculas, sería el doble de 40,3, es decir, 80,6. Me producen 80,6 gramos de MgO. ¿Sí? Los reactantes siempre son estos dos, en este caso, están a este lado izquierdo de la flecha y los productos al lado derecho de la flecha. ¿Sí? El símbolo de la flecha, la punta de la flecha, indica que la reacción va de izquierda a derecha. Entonces, no se puede leer de esta forma: 2 gramos de magnesio más 1 gramo de O2 produce 2 gramos de MgO. No, eso está mal escrito. Ese 2 o esos números de adelante, que son los coeficientes estequiométricos, así se llaman, coeficientes estequiométricos, simbolizan o moléculas o átomos o moles. ¿Sí? Y si quiero hablar de gramos, tengo que hacerlo utilizando la masa molar, ¿sí? Del magnesio, y multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico. La masa molar del oxígeno y multiplicarlo en este caso por el índice o subíndice molecular, ¿sí? Que indica que son 2 oxígenos. Acá la masa atómica del magnesio más la masa molar del magnesio más la masa molar del oxígeno, y todo ese resultado multiplicarlo por 2. ¿Sí? Así también se puede leer esta ecuación química. Entonces, ¿cómo leemos esta ecuación? Acá están los símbolos que dijimos. Estos son los coeficientes atómicos o coeficientes moleculares, ¿sí? Que esos números indican el número de átomos que está presente. Es un número entero y no cambia en la molécula, ¿sí? O sea, no cambia ese 2. Yo no puedo ponerle acá un 3, por ejemplo, ¿sí? Siempre 2. Acá ese 2 no lo puedo modificar, no lo puedo cambiar. Ese 3 no lo puedo modificar. En cambio, los números que van adelante, como ese 3, ese 2, o acá que no aparece nada, es un 1. ¿Ya? Cuando no aparece nada, es un 1. Entonces, esos coeficientes son los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Y esto indica el número de moléculas o de moles. ¿Ya? Y es un número entero, o bien puede ser también una fracción, a diferencia de este. Ese número, el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Varía de acuerdo a la cantidad de sustancia que está involucrada. O sea, yo puedo cambiarlo y va a cambiar. ¿Sí? Si acá le pongo, este es 1, este es un 3 y este es un 2. Yo podría cambiar este número y poner un 2 acá, en vez de un 1, o de nada. Acuérdense que los 1 no necesariamente se ponen. Si pongo un 2, tengo que todo aumentarlo al doble. ¿Ya? Vamos a ver. O sea, este va a ser 6 y este va a ser 4. ¿Sí? Porque acá yo aumenté de 1, pasé a 2. Eso es el doble. Entonces todo aumenta el doble. ¿Cómo vamos a balancear o a equilibrar una ecuación química? ¿Qué significa equilibrar o balancear? Significa que a veces vamos a tener una ecuación como esta, en que no se cumple la ley de conservación de masa. La idea de balancear o de equilibrar es hacer que se cumpla la ley de conservación de masa. Es decir, que los átomos que están en los reactantes sean los mismos que están en los productos. ¿Sí? Porque los átomos no se van a destruir ni se van a crear. Solo se van a transformar en otros compuestos. Entonces, ejemplo, el etano que reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono, ¿cierto? Más agua. ¿Ya? Esa es la reacción. Esa es la reacción. Sí.
no hay ningún coeficiente estequiométrico, eso que se fijan. O sea, si yo empiezo a corroborar, que sería como lo que deberíamos empezar a hacer, ¿ya? Es modificar los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Para que esto pueda ser producirse la conservación de masa. Es decir, que los átomos que están acá sean los mismos que están acá al final. O sea, la idea es igualar el número de átomos a ambos lados de la ecuación, ¿ya? No se cambian los subíndices, solo se cambian los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, tengo 2 carbonos y acá tengo 1. Por lo tanto, debería poner un 2 acá. ¿Sí? Esta imagen dice que si yo tengo, por ejemplo, un C2H6, yo pongo un 2 adelante, eso está correcto. Pero yo no puedo, si quiero aumentar al doble, por ejemplo, los carbonos, pero yo no puedo ponerle un 4 y acá un 12. No cambio eso. Solamente si quiero aumentar al doble la cantidad de elementos, pongo un número acá adelante. Si quiero aumentar el triple, pongo un 3. Si quiero aumentar el cuádruple, un 4. Si quiero la mitad, pongo un medio, que es la mitad. O 0,5 también. ¿Sí? Veamos cuáles son los pasos para balancear una ecuación química. Entonces, primero vamos a comenzar balanceando siempre el o los elementos que aparecen en un solo de los reactivos y los productos. ¿Ah? Por ejemplo, acá tengo 2 átomos de carbono en los reactantes. ¿Ya? En cambio acá hay un átomo de carbono en los productos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digo, ya, tengo 2 carbonos aquí y acá tengo uno solo a este lado. Siempre comparo al lado izquierdo con el lado derecho de la flecha. Acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un 2 acá adelante, para que como ese 2 me va a multiplicar a los carbonos, que son uno solo, y va a hacer que tenga 2 carbonos, igual que a este lado. Lo que pasa, eso sí, es que este 2 que yo voy a poner acá, como aparece aquí, me multiplica no solo al carbono, sino que también me multiplica al elemento que está al lado, al oxígeno. Y que ya son 2 oxígenos. Por lo tanto, si esos 2 oxígenos los multiplico por 2 de nuevo, me queda un total de 4 oxígenos y 2 carbonos. ¿Sí? Entonces, en este caso acá, si ya igualé los carbonos, tengo 2 carbonos a este lado, y al ponerle un 2 tengo 2 carbonos a este lado, estamos ok con el carbono. ¿Sí? Estamos listos. Veamos el siguiente elemento, el hidrógeno. ¿Sí? Vamos, entonces, acá tengo 6 hidrógenos en los reactantes, no hay más, ¿cierto? Si acá hubiese otro hidrógeno, digo, acá tengo 6 más 1, serían 7 hidrógenos. Pero acá hay solo 6, y está en este compuesto. Ahora, cuando reaccionan, se producen acá 2 hidrógenos. También tenemos un problema. ¿Qué pasa? Acá tengo 6 y acá tengo 2. Entonces, ¿qué debería hacer para que me quedaran igual la cantidad de hidrógeno? Ponerle un número, un coeficiente geométrico, a donde haya menos. Y esto sería aquí. Como acá tengo 6 y acá tengo 2, le puedo poner un 3, como sale puesto acá, que el 3 me multiplique ese 2 y me quede en total 6. Solo que también, en este caso, este 3, me va a multiplicar a los oxígenos también. O sea, en vez de tener un oxígeno como tenía al principio acá, voy a tener 3 oxígenos. ¿Sí? Los últimos pasos viene siendo que yo ya revise el otro elemento, el que me va quedando, que generalmente tengo que dejarlo al último, el oxígeno. O sea, acá tengo 2 oxígenos, ¿ah? En los reactantes. En los productos, en cambio, tengo acá, ¿cierto? Por ese 2 tenía 2 oxígenos, pero como está multiplicado por un 2 grande, me quedan 4 oxígenos. Más este 3 grande que yo puse, este coeficiente, me multiplicó el oxígeno, por lo tanto tengo 3 oxígenos más. Serían 4 oxígenos más 3 oxígenos, un total de 7 oxígenos en los productos. Por lo tanto, vamos a multiplicar el O2 a este lado, ¿cierto? Que eran 2 oxígenos en la reactante, para que me dé 7. Lo tenemos que multiplicar por algo para que me dé 7. Entonces, ¿qué mejor que multiplicarlo por 7 medios? O 3,5. ¿Sí? ¿Por qué 7 medios? Porque si 7 medios lo multiplico por 2, si me van los 2, me queda 7. Igual que lo que tengo acá. O si ocupo 3,5, voy a decir 3,5 por 2, sería igual a 7.
que es lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, reemplazo eso y me queda C2H6 más 7 partido por 2 O2, y eso me produce 2CO2 más 3H2O. Entonces, para eliminar el coeficiente estequiométrico que está como fraccionado, se ve feo muchas veces dejarlo como una fracción, se puede multiplicar todos los restantes y todos los productos por un número que esté acá abajo, por el número que esté acá abajo, es decir, por 2, para eliminar ese 2. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todo por 2, pongo un 2 acá, si pongo un 2 acá, al multiplicarlo se me va a ir ese 2 con este 2, me quedan 7 solamente, ¿sí? Que en total van a ser 14 oxígenos, es verdad, pero el número acá, el coeficiente que me va a quedar son 7, y me va a producir 4 CO2. Recuerden que multiplicamos todo por 2. Y acá me va a producir más 6 H2O, ¿sí? Que es lo que aparece acá. En este caso yo reviso finalmente y tengo 4 CO2, perdón, 4 carbonos a este lado y acá 4 carbonos. Tengo 2 hidrógenos, ¿cierto? 2 por 6, 2 hidrógenos, y acá 6 por 2, 2 hidrógenos. Tengo 14 oxígenos y acá 4 por 2, 8, ¿cierto? Más 6 por 1, 6. Por lo tanto me da también 14 oxígenos. Es lo que estamos viendo acá. Este es el recuento, pucha, no se ve muy bien acá, pero este es el recuento, ¿cierto? Tengo 4 carbonos, 14 oxígenos, 12 hidrógenos. Se tiene que dar lo mismo en los productos. Esto de acá mostraba exactamente lo mismo. Los reactantes tienen 4 carbonos, hidrógenos 12. Es una comparación en la cual dice que son iguales. Y cuando son iguales, la cantidad de átomos acá, comparado a los átomos de acá, entonces estamos súper bien porque tenemos correctamente balanceada la reacción. ¿Sí? ¿Cómo resolver un ejercicio que involucra una reacción química? ¿Ya? Estas son las relaciones estequiométricas. ¿Cómo se hace esto? Primero que todo, escribir la ecuación química, balancearla. Hay que balancearla si no está balanceada, siempre. A ustedes puede que no le digan si es que no está equilibrada o balanceada la reacción, pero ustedes siempre tienen que corroborarlo y darse cuenta si es que está o no está balanceada. Si no está balanceada, tienen que balancearla, sí o sí. ¿Ah? Como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, para eso hay que convertir las cantidades conocidas en moles. Usar los coeficientes de ecuación química balanceada para calcular el número de moles de la cantidad buscada. ¿Ah? Tenemos que usar los coeficientes de la ecuación química que está balanceada, ¿ya? Para poder calcular el número de moles exacto en la cantidad buscada. O sea, vamos a convertir los moles de la cantidad buscada en la cantidad requerida. Este esquema representa lo mismo que dijimos. La masa, con respecto a la masa molar, me permite tener moles que van a tener transformaciones estequiométricas. ¿Sí? La estequiometría no es nada más que las relaciones y es proporción. ¿Ya? Es como si una cosa aumenta al doble, todo lo demás tiene que aumentar al doble. Un ejemplo, el metanol, utilizado como anticongelante, se combustiona con el aire de acuerdo a la siguiente ecuación. O sea, acá tengo el metanol. Esta reacción me dice que 2 moléculas de metanol reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para producir 2 moléculas de CO2 más 4 moléculas de agua. Esta reacción tiene mucha energía, por lo tanto es una reacción que generalmente puede combustionar, ser fuerte, encenderse. ¿Sí? Eso significa combustionar, que tiene la capacidad de producir una reacción con mucha energía. ¿Ah? Que puede incluso producir una llama. Si 320 gramos de metano son usados en la combustión, ¿cuál fue la masa de agua producida? O sea, si se ocuparon, ¿cierto?, 320 gramos de esto, de metanol, y son usados, ¿cierto?, en la combustión, ¿cuál fue la masa del agua que se produjo? Entonces, para esto vamos a hacer los gramos de metanol, me va a producir gramos moles de metanol, ¿cierto? Y para eso lo transformo con la masa molar. Para los moles de metanol, por estequiometría, podemos calcular los moles de agua. ¿Por qué? Porque si yo, que tengo los 320 gramos de metanol,
si los transformo a moles, ¿cuántos serán 320 gramos en moles? Tendríamos que saber la masa molar, ¿cierto? Y la masa, que son 320 gramos. Recuerden que esto es 16 cada oxígeno. 16 por 6 cuando está equilibrado, ¿cierto? Sería un número grande, un número bonito. ¿Ya? No lo voy a calcular ahora, ¿ya? Pero sería un número, ¿cierto?, importante. Entonces, si yo hago esa división, puedo obtener, por lo tanto, la masa de un compuesto sin ni siquiera medir su volumen. Un ejemplo sería, tengo esta reacción, ¿sí? Me dicen dos formas. Entonces, una lineal es que 320 gramos de metanol por un mol, ¿cierto?, partido por el peso molar. O sea, esto es el peso molar, 32 gramos partido por mol, ¿sí?, de esta sustancia, del O2, ¿ya? Entonces eso va a ser por 4 moles, ¿cierto?, que son partido por 2 moles, por 18 gramos partido por 1 mol. Eso es igual a 360 gramos de agua. Ahora, si utilizamos esta fórmula, que es más fácil, mucho más fácil, nosotros sabemos que queremos calcular, ¿cierto?, los moles. Perdón, ¿qué es lo que queremos calcular? ¿Cuál fue la masa de agua producida? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a decir, los moles son 320 gramos partido por 32 gramos partido por un mol. Eso significa que son 10 moles de metanol, ¿sí? 10 moles. Por lo tanto, si tengo 10 moles de metanol, van a corresponder a X moles de agua, así como 2 moles de metanol corresponden a 4 moles de agua. ¿Por qué yo usé esta última relación? Porque está acá en la ecuación balanceada. 2 moles de metanol me producen 4 moles de agua. Ahora, si esto se cumplió solo cuando está en condiciones ¿cómo se llama?, de que se pueda realizar la reacción, ahí ya es otro cuento, ¿sí? Lo importante es que esto me da una relación. O sea que 2 de estos producen 4 de esos. 2 de estos me producen 2 CO2. ¿Sí? 2 de estos reaccionan con 3 de oxígeno. Entonces, si dijera ahora la mitad de esto, 1, ¿con cuánto de oxígeno reaccionaría? Si 2 reacciona con 3, entonces 1 de estos va a reaccionar con la mitad de esto, es decir, con 1,5 o 2. ¿Sí? Ahora, 2 de este metanol, tal como aparece acá, produce 2 CO2. Pero si tengo un CH3OH, un metanol, esto me podría producir 1 CO2. ¿Ya? 2 de estos me produce 4 de agua, entonces 1 de estos me va a producir 2 de agua. ¿Ya? Lo importante es que hay una relación que es proporcional entre los componentes. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que no haya sido tan extremadamente largo. Me parece, el último video de materia como tal. Y en los siguientes vamos a hacer ejercitación. Voy a realizar una introducción de soluciones, quizás en el siguiente video, pero después ya vamos a ver puro ejercitación. ¿Ya? Muchachos, suerte, cuídense, nos vemos.